En lo más profundo de Kazajistán existe un pequeño pueblo cuya historia parece sacada de una pesadilla colectiva. Su nombre es Kalachi, aunque el mundo lo conoce como el pueblo del sueño. Desde hace más de una década sus habitantes comenzaron a sufrir un extraño mal. De un momento a otro, sin aviso alguno, caían en un sueño profundo del que podían tardar días, incluso semanas, en despertar. Lo más inquietante es que no se trataba de un simple cansancio ni de una enfermedad común, sino de un fenómeno que afectaba a hombres, mujeres, niños y ancianos por igual, sumiéndolos en un estado de inconsciencia tan profundo que muchos pensaban que estaban muertos. Y al despertar, pocos recordaban lo que había ocurrido. Lo que sucedía en Kalachi parecía el guión de una película de ciencia ficción, pero era real, y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio que la ciencia no ha logrado explicar por completo. La primera vez que se registraron casos fue en 2013, cuando un grupo de trabajadores simplemente se desvaneció en medio de sus labores. Lo llamaron al inicio un extraño brote de narcolepsia, pero pronto se hizo evidente que aquello era distinto. Personas enteras caían dormidas en cualquier lugar, en la calle, en sus casas, en la escuela. No había patrón ni advertencia. Simplemente cerraban los ojos y desaparecían en un sueño que podía durar horas o incluso 15 días. Algunos despertaban confundidos, sin saber qué día era. Otros sufrían pérdidas de memoria temporales y en los casos más extremos, las alucinaciones los atormentaban después de abrir los ojos. En ocasiones despertaban con un hambre insaciable, como si su cuerpo hubiera estado sin energía por semanas. La noticia comenzó a recorrer el mundo y pronto periodistas, científicos y curiosos viajaron a Kalachi para ser testigos del fenómeno. Los pobladores relataban historias que ponían los pelos de punta. Una madre contaba que estaba cocinando cuando de repente despertó en un hospital 3 días después, sin recordar que había dejado encendido el fuego. Un niño describía cómo todo se volvía borroso antes de caer dormido y luego decía haber soñado con figuras oscuras que lo observaban en silencio. Otros habitantes aseguraban haber experimentado algo aún más inquietante: sueños compartidos, en los que varios dormidos parecían haber vivido la misma visión de lugares extraños, pasillos interminables o personas desconocidas. La ciencia intentó dar respuestas. Una de las primeras teorías apuntaba a la proximidad de Kalachi con una mina de uranio abandonada. El uranio, al descomponerse, libera gases y radiación, lo que podría haber intoxicado lentamente a los habitantes del pueblo. Sin embargo, las investigaciones iniciales no encontraron niveles de radiación lo suficientemente altos como para justificar los episodios de sueño prolongado. Otra teoría habló del monóxido de carbono y de gases nocivos acumulados bajo tierra, que podrían filtrarse a la superficie y provocar desmayos masivos. Pero si esa era la causa, ¿por qué algunos caían dormidos y otros no, incluso estando en el mismo lugar al mismo tiempo? Los años pasaban y el misterio crecía. En 2015, el gobierno de Kazajistán decidió evacuar a gran parte de los habitantes de Kalachi, pues vivir allí se había vuelto insostenible. Muchas familias dejaron atrás sus casas, sus pertenencias y sus recuerdos, huyendo de un mal invisible que podía atraparlos en cualquier momento. Sin embargo, algunos se negaron a irse. Decían que aquel era su hogar y que no pensaban abandonarlo, aunque tuvieran que vivir bajo la sombra de un sueño eterno. Estos pocos habitantes se convirtieron en los últimos guardianes de un enigma que sigue vivo hasta nuestros días. La historia de Kalachi, sin embargo, no es única. A lo largo del mundo existen relatos de comunidades enteras afectadas por fenómenos similares. En Rusia, por ejemplo, hay registros de aldeas donde los habitantes han sufrido episodios colectivos de somnolencia inexplicable. En Colombia se han documentado casos de personas que caen dormidas en masa después de la exposición a gases naturales en ciertas minas o cuevas. Sin embargo, en ningún otro lugar ha ocurrido con la intensidad y la recurrencia de Kalachi, donde el sueño se convirtió en un enemigo invisible capaz de paralizar a todo un pueblo. Más allá de las teorías científicas, el fenómeno ha despertado hipótesis más inquietantes. Algunos investigadores paranormales creen que el pueblo está construido sobre un punto energético anómalo, un cruce de líneas telúricas que alteran la conciencia humana. Otros hablan de experimentos secretos heredados de la época soviética, pruebas con armas químicas o biológicas que habrían dejado efectos secundarios en el ambiente. Y para los más espirituales, lo que ocurre en Kalachi es una especie de castigo o señal, una advertencia de que la humanidad ha perturbado demasiado a la Tierra y ella responde con fenómenos que no podemos controlar. Pero quizás lo más aterrador de todo no sean las causas posibles, sino las preguntas que quedan sin respuesta. ¿Qué ocurre realmente con la mente y el cuerpo durante esos días de sueño profundo? ¿A dónde viajan esas conciencias?
¿Qué significan esos sueños compartidos que varios habitantes aseguran haber experimentado? Algunos investigadores han comenzado a especular con una idea tan inquietante como fascinante. Tal vez durante ese sueño, las mentes de los habitantes de Kalachi se conectan a otra realidad, un lugar al que solo pueden acceder cuando el cuerpo está completamente desconectado del mundo físico, una dimensión paralela a la que han sido arrastrados sin saberlo por alguna fuerza desconocida. La reflexión final que nos deja este caso es inquietante. Si en un pueblo remoto de Kazajistán puede ocurrir algo tan extraordinario, ¿qué otros fenómenos similares podrían estar sucediendo en otros rincones del mundo lejos de las cámaras y de la atención mediática? Kalachi nos recuerda que todavía existen misterios que la ciencia no logra explicar, que hay fuerzas invisibles actuando sobre nosotros y que tal vez la realidad que habitamos no es tan estable como creemos. Porque si un día cualquiera pudiéramos caer en un sueño que durara semanas, sin recuerdos y sin control, ¿qué tan dueños de nuestra propia vida seríamos en realidad? Hoy, Kalachi es casi un pueblo fantasma, pero su historia sigue viva como advertencia y como enigma. Nadie sabe si volverán nuevos casos ni si las respuestas que se dieron son realmente ciertas. Lo único que queda claro es que los habitantes de ese lugar fueron testigos de un fenómeno que desafía todo lo que entendemos sobre la mente y el cuerpo humano. Un fenómeno que nos obliga a preguntarnos si realmente conocemos los límites del sueño y de la vigilia, o si apenas estamos rozando la superficie de un misterio mucho mayor. Si esta historia te atrapó y quieres seguir explorando los secretos más inquietantes de nuestro mundo, no olvides suscribirte a Mysterium, Secretos del Mundo, darle like a este video y compartirlo con quienes disfrutan de los misterios que aún no tienen explicación. Porque el enigma de Kalachi es solo uno entre miles, y juntos seguiremos descubriendo aquellos secretos que la realidad intenta ocultarnos.